justicia penal es un barco que ha transitado por el afluente permanente de la vida en sociedad, ante todo tipo de adversidades, cambios de ruta, inundaciones precipitadas y reparaciones necesarias e innecesarias. La consolidación de la reforma del 2008 es un proceso donde se requiere un compromiso permanente y de cirugías legislativas constantes que van a venir a permitir que los objetivos de ese viaje en ese barco sean cumplidos. Con la nueva administración pública a nivel federal, esto no ha sido la excepción. El cambio político no tendría razón justificada para nublar el progreso en la procuración e impartición de justicia. Tan solo durante el último año ha habido diversas reformas constitucionales, algunas criticables, otras no tanto, así como diversas normas generales que se han emitido y modificado para dar herramientas a las nuevas políticas públicas en la materia. Una de estas reformas es la que aconteció apenas el 26 de marzo de este año, en donde se incorporó dentro de la Constitución Federal a la Guardia Nacional. Se modificó el artículo 16 constitucional y también el artículo 73, incrementando las facultades del Congreso de la Unión ahora para que fueran expedidas una ley orgánica de la Guardia Nacional, una ley nacional de registro de detenciones y una ley nacional sobre el uso de la fuerza, mandamiento que fue cumplido y que en el caso del presente nos ocuparemos de la segunda de las leyes mencionadas, esto es, la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Por sí misma, esta ley trae diversos beneficios y trae una serie de obligaciones hacia las autoridades, beneficios hacia el ciudadano común que vendrán a beneficiarle. En esencia, la existencia de este Registro Nacional de Detenciones, de acuerdo con el artículo 3 de su propia ley, consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Así también, pues el cumplimiento o no de estas disposiciones puede llegar a tener repercusiones dentro de esos respectivos procedimientos. En el caso del penal resulta relevante esencialmente por lo que señala el propio artículo 22 de esta nueva ley, en donde dice que cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El juez de control o la autoridad que corresponda deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular. Bajo este punto, no sería descabellado que a la luz de lo que establece el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, así como el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta disposición venga a ser materia de análisis dentro de los debates que se desarrollen en la audiencia inicial, principalmente en el control de detención, o que por vía incidental se pueda manejar alguna petición relacionada al cumplimiento o no de dicha normativa. Bajo este punto y este parámetro conviene destacar algunos tópicos, algunas obligaciones, algunos temas interesantes que derivan de esta ley, destacando 10 de ellos. Como primer término, el Registro Nacional de Detenciones se incorpora al Sistema Nacional de Información que prevén los artículos 109 y 109 bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su operación le corresponde al Centro Nacional de Información que forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto no es una mera formalidad legal, sino que con ello podrá el Centro Nacional de Información, en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, así como la sociedad civil, generar documentos de alto valor académico y científico con la finalidad de pulir estrategias en los distintos órdenes de gobierno, así como su organización y atención en los distintos rubros que correspondan al área de seguridad pública. Como segundo aspecto, la operación del sistema le corresponderá
a todas las autoridades que forman parte de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, comprendiendo entonces el orden municipal, estatal y federal, tanto en la vertiente de seguridad pública y prevención del delito, así como los órganos encargados de procuración de justicia. Esta norma, como tal, entró en vigor desde el 28 de mayo del 2019. Sin embargo, la integración y operación del Registro Nacional de Detenciones y la instalación del sistema de consulta pública de dicho registro fue en este caso a partir del 23 de noviembre del 2019, de acuerdo a sus artículos transitorios, señalando que debe iniciar el registro de la información de detenciones en materia de delitos federales. Sin embargo, aquí un punto importante es lo que establecen posteriormente los lineamientos, toda vez que dichos lineamientos hacen referencia a que en el caso de los delitos federales de los cuales tenga conocimiento las autoridades del fuero común, también tendrá que ser aplicada dicha ley. Entonces más adelante retomaremos literalmente lo que dicen estos lineamientos. Sin embargo, pues no hay que ver como a rajatabla ese concepto de delitos federales. Las otras dos fechas que señala la ley es a partir del 1 de abril del 2020 el registro de información de detenciones en materia de delitos del Foro Común y 1 de abril del 2021 el registro de información de detenciones de carácter administrativo. Aquí una situación hipotética: si a una persona se le detiene y existe un concurso de delitos, orden federal y orden local, tendría que atenderse a la primera de las fechas. Esto no solo bajo los lineamientos, sino incluso hasta una interpretación conforme de dicha norma y en una máxima protección de los derechos de los detenidos, atendiendo a lo que establecen los artículos 1 y 16 de la Constitución Federal. Otro aspecto es que anteriormente existía un registro administrativo de detenciones que prevía la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, en este punto, algo importante es que pues no desaparece como tal dicho registro, sino que de cierta manera se transforma, por lo cual la operación de el ahora Registro Nacional retomará invariablemente esa información que ya se generó bajo el registro anterior. Como un tercer punto, la aplicación de la ley exige la forma en la que va a ser aplicada es que inmediatamente que se materializa una detención tendrá que generarse el registro de esa detención en los momentos inmediatos. En este caso la ley prevé que sea hasta 5 horas. Sin embargo, pues aquí vamos a ir viendo como ciertos matices del que sean 5 horas. En ese primer registro, la ley señala algunos aspectos y los lineamientos señalan otros, por lo cual hay que atender a los coincidentes para efectos de visualizar qué es lo que tiene que aparecer en ese primer registro, por llamarlo de una forma. Nombre, edad, sexo y nacionalidad de la persona, fecha y entidad federativa de nacimiento, descripción física de la persona, lugar, fecha y hora en que se practicó la detención, los motivos de esta y especificar si se debe a una orden de aprehensión, detención por flagrancia, detención por caso urgente o un arresto del orden administrativo. También nombre de quién o quiénes intervinieron en la misma, así como institución, cargo, rango o grado y área de adscripción. Autoridad a la que será puesto a disposición. Nombre de familiar o persona de confianza si accede a proporcionarlo. Señalamiento de si ésta cuenta con lesiones apreciables a simple vista. La indicación sobre si la persona se identifica como miembro de delincuencia organizada y señalamiento en caso de que se niegue a proporcionar alguno de estos datos. Una vez que ocurre este punto y cuando es puesto a disposición de la autoridad correspondiente, entonces
lo conducente es que esa autoridad correspondiente tendrá que hacer ahora lo que es una actualización del registro. Esta actualización del registro tiene que ser inmediata, 2 horas, una vez que es puesto a disposición. Y esa primera parte de la actualización tendrá que comprender por lo menos lo siguiente: datos que no se hubiesen proporcionado y que se requieran en esos primeros requisitos: nombre y cargo del servidor público que actualiza el registro, así como su área de adscripción, autoridad que recibe la persona detenida, así como el día y hora de la recepción, y domicilio de la autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida o arrestada. Finalmente, la misma ley señala que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, durante esas 48 horas, cuando se trate de flagrancia o urgencia, deberá correspondientemente continuar con esa actualización de la información. Si se trata de un tema administrativo, pues hay que recordar que las detenciones administrativas no pueden durar más de 36 horas, por lo cual esa temporalidad invariablemente se reduce, y se tendrá que añadir lo siguiente: CURP, domicilio y estado civil, lengua nativa, grupo étnico y o situación migratoria, ocupación o profesión, descripción del estado físico de la persona detenida y nombre del médico que certificó, o en su caso copia del certificado médico, huellas decadactilares bajo estándares internacionales, fotografías de la persona detenida de frente y perfil utilizando estándares internacionales, cualquier otro medio que permita la identificación plena de la persona, delito o infracción administrativa motivo de la detención, número de carpeta de investigación o expediente administrativo, así como datos de reincidencia en caso de que los hubiera, adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos, día y hora de la liberación de la persona detenida o del traslado a otro lugar de retención, descripción mínima de la ruta de traslado y la autoridad encargada de esto, y en caso de un posible fallecimiento, pues los datos relativos a ese deceso. Cabe señalar, como ya lo había adelantado, que la ley exige que el Centro Nacional de Información establezca lineamientos. Estos ya fueron publicados desde el pasado 22 de noviembre, los cuales se denominan lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. Esencialmente, pues, pule algunos aspectos en los cuales es ausente la propia ley, señalando una serie de elementos informativos que deben de establecerse dentro del registro, y también las temporalidades que ya señalé. También señala que para tener acceso al sistema de consulta pública solo se requerirá nombre completo de la persona, fecha de nacimiento y entidad federativa de nacimiento. Cuando se trate de delincuencia organizada, ese acceso público se limitará a que solo se podrá tener como información el nombre de la persona, fecha de detención y si se encuentra detenida aún. En los demás casos, el sistema es un poco más abierto. Así también, como otro punto relevante, es que dentro de las obligaciones que nacen de esta ley, como ya se adelantaba, se tiene que justificar por las autoridades el traslado que tengan de personas detenidas de un punto a otro. La ley establece como buena práctica el utilizar geolocalización, y cuando no se cuente con estos dispositivos que puedan establecerlo, ya sea por la disponibilidad presupuestaria, lo correspondiente tendrá que ser esa descripción mínima, pero descripción mínima que deberá atender a lo que establece el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, que toda información sea completa, íntegra y exacta. Hasta aquí sería la primera parte.